Hemos titulado esta primera conferencia La lucidez, esa idea también de René Char de la herida más próxima del sol, con Patrick Chapat, nuestro caricaturista, centrado en esa sátira política y una observación crítica de los conflictos humanos. Patrick muestra una sensibilidad ética del sufrimiento humano y tiene una mirada despojada de ilusiones y una conciencia clara de los límites humanos unido a su compromiso con la dignidad y la verdad. Nuestro querido Edwy, periodista, fundador de Mediapart, ha construido un universo creativo centrado en la defensa inquebrantable de la verdad, la libertad de prensa, la vigilancia crítica del poder, gran defensor de la ética periodística de Camus. Informar, como escribir, es sin duda una forma de resistencia. Con ellos os dejo. Hola a todos, muchas gracias a Sandra por la invitación. Mais hélas, je vais parler en français. Sin embargo, voy a hablar en francés, Essayant de ménager intentando nos amis traducteurs. aliviar un poco nuestros intérpretes. Agis en ton lieu et pense Actúa avec en tu lugar y piensa en el mundo. Je vais partir de cette phrase Voy a partir de esta frase de quelqu'un qui aurait de alguien que pu hubiese tenido, hubiera ces trois querido textes estar d'Albert presente Camus, en esta trovades de Albert Camus, pero ya que no está en este mundo. Edouard Glissant, un penseur de mon pays un d'enfance, la Martinique, pensador de mi pays país qui de a infancia, aussi la donné au Martinica, monde Aimé Césaire, y él también, Frantz Fanon, Frantz Fanon, figuras que hablan sur la al mundo question de la entero sobre el résistance tema de la aux resistencia oppressions, notamment a las coloniales. opresiones, sobre todo coloniales. Agis en ton lieu et pense Actuar avec le en tu monde. lugar y piensa Mon con lieu, el c'est otro. le journalisme, qui El fut lugar le es el premier métier periodismo, que fue el d'Albert primer Camus oficio quand il de était Albert Camus reporter à cuando Alger, fue République. periodista precisamente Et en pour Argelia. répondre à Y para la question que responder nous a a posée este Sandra, tema que nos ha lucidité, hecho Sandra, la Je vais lucidez, partir voy a partir du début de l'homme del révolté principio de Camus. del hombre rebelde de Camus. Qu'est-ce qu'un homme révolté? ¿Qué es un hombre rebelde? C'est, répond-il, un homme Es, qui dit non. dice, un hombre que dice no. Et nous avons Y mille raisons aujourd'hui Tenemos de mil dire non. razones hoy de decir Devant no. les catastrophes qui ne sont Delante de pas à las venir, catástrofes qui sont en cours, que qui sont están en sous curso, nos yeux, que están bajo de nuestros l'Ukraine ojos, à Gaza en passant par de le Soudan, Ucrania Et a Gaza évidemment, pasando por el l'ensemble Sudán y el conjunto ce qui menace igualmente de todo l'équilibre lo que amenaza du vivant el equilibrio et del l'équilibre vivo des y solidarités de l'humanité. las solidaridades de la humanidad. Mais dit tout Pero de suite Camus, Camus cet homme dice qui dit inmediatamente, este est un hombre homme, que dice no ajoute-t-il, es un qui hombre, trouve son dice oui. él, que encuentra su sí. Derrière ce non Detrás de à ese no, l'injustice, ce no a la à la injusticia, domination, no al dominio, il y a un oui. hay un sí. Les choses ont trop duré. Las cosas han Jusque-là, durado oui, demasiado au-delà du tiempo. Vous allez Hasta, trop loin. y Et sí, encore, il y más a allá une del limite no, que vous ne habéis dépasserez ido pas. demasiado En somme, lejos y hay un ce límite non, que no va dit-il, a affirme poder l'existence d'une pasar, y frontière. ese no limita la existencia Ce de una oui frontera. Este sí Qu'exprime ce non, que expresa este c'est no l'affirmation qu'il n'y es a la de vie afirmación commune, de vie que ensemble, no hay más que s'il y a vida des común limites, o juntos que si hay que s'il y límites, a du que respect, du si partage, existe respeto, que compartir, si que nous si évitons l'hubris evitamos l'hubris, de l'appropriation, de la de la domination, apropiación, del dominio, del l'avidité apoderamiento, de la richesse, la avidez de la riqueza, l'absolutisme du pouvoir. el absolutismo del poder. Cette expression des Esta limites, expresión dès de le los début de límites l'homme desde el révolté, principio del fait hombre totalement rebelde écho à cette hace phrase eco devenue a esta frase symbolique que ya se ha convertido en du algo roman posthume simbólico Le Premier Homme, de la où il novela fait dire à póstuma son El père, primer hombre, donde un homme, hace decir ça a s'empêche. su padre, un hombre se Une phrase impide. qui, Una frase en autant de que prise de conscience nos la hace longue tomar durée conciencia de de la domination lucha et milenaria d'emprise de masculine apoderamiento sur le y de genre control masculino résonne sobre el très fort género dans femenino notre présent.
suena muy Un fuerte en homme, ça nuestro s'empêche. presente. Un hombre se impide. C'est la première Es lucidité. la primera voulais lucidez que se plantea. Savoir ce que nous Saber avons en face de nous, lo que tenemos ce delante qui de nous nosotros, tétanise, ce qui lo fait que que nous sommes no inquiets, paralysés, effrayés. paraliza, no asusta. Je lui ai donné un nom Le he dado un nombre, en inventant ce mot, inventando un esta néologisme. palabra. Le monde de Trump, le monde de Poutine, le monde de Netanyahou El et mundo de tant de d'autres, Netanyahu y de tantas c'est más personas l'illimitisme. es Il n'y a lo pas de limite. ilimitado. No hay Il n'y límites, a pas de règles. no hay Il n'y a reglas. qu'une loi, celle du plus Solo hay fort. una ley, la del Il más n'y a fuerte, qu'une loi, celle de mon désir. la ley de mi Il n'y propio a qu'une deseo. loi, celle de ma Solo hay una puissance. ley, la de mi potencia. Cela vaut pour les territoires, Y esto es válido para cela los vaut territorios, pour le vivant, les richesses, para l'extractivisme, lo vivo, el la terre. extractivismo, las Cela riquezas, vaut pour la tierra. l'humanité, y compris También es la válido para la domination humanidad, incluso en des caso hommes de sur les femmes. dominación de los hombres L'illimitisme. sobre las mujeres. En El posant cette première ilimitismo, lucidité, planteando esta savoir que primera notre ennemi, notre lucidez, adversaire, nuestro enemigo, au sens de nuestro l'adversaire d'une adversario, humanité commune, en el c'est sentido del l'illimitisme, adversario de qu'il a toutes una sortes de universidad común, visages, es el ilimitismo. que Tiene toutes ces muchas figures caras. peuvent s'entendre, faire des Todas deals, estas comme pueden aime llegar a compromisos, a affirmé deals, Donald Trump, como decía Donald s'entendre Trump, entre Mohamed Ben entenderse Salman, entre Mohammed Ben Salman, Poutine, Trump, Putin y et tout ça Trump, sur le dos des y peuples, todo en esto l'occurrence le peuple a expensas palestinien del ou le pueblo, peuple en este caso ukrainien, el pueblo pour ne de parler que d'eux. Palestina o de Ucrania, para Eh bien, mencionar solo dos. prendre conscience de cela, Tomar conciencia de todo ello c'est amener à avoir es l'intelligence de notre révolte. ver cómo nuestra revuelta Le es journalisme, inteligente. pour moi, El sa periodismo, para responsabilité, c'est mí, de nous tiene la aider à y voir responsabilidad clair. de ayudarnos a ver claro. Le journalisme est en péril El aujourd'hui. periodismo Il está est en menacé peligro hoy en par día, está amenazado l'opacité des por la opinions, opacidad de las opiniones, la dictature des la opinions, dictadura de las où ce qui est opiniones, vrai est ce que je o crois, donde lo que es cierto ce es qui lo est que yo juste creo, est ce que je lo que es pense. justo es lo que yo pienso. La mission La sociale, misión la social, responsabilité la démocratique du responsabilidad journalisme democrática del n'est pas periodismo l'expression des opinions, no es la expresión de las c'est opiniones, d'apporter des informations consiste en autour aportar duquel se fait le informaciones débat d'opinion. alrededor Des del cual informations tiene qui lugar el nous debate de permettent d'y opinión. voir Son clair. informaciones que nos permiten ver En claro. l'occurrence, En este caso, cet illimitisme que nous avons en este face de nous, ilimitismo que tenemos ante qui nosotros, s'accélère dans que se va sa acelerando volonté en d'appropriation, de su conquête voluntad et de de domination, de apropiarse, prédation, de predación, de conquista, de voir dominación. clair, c'est comprendre qu'il Ver ne nous est claro pas étranger, consiste que en c'est darnos notre cuenta monde, de que forma parte de nuestro que ce mundo, qui no se es algo passe à Gaza n'a extraño. pas commencé Lo le que 7 ocurre octobre, en Gaza no empezó el que 7 de octubre. l'impérialisme, le El nouvel impérialisme imperialismo, el russe qui nuevo envahit imperialismo l'Ukraine ruso en que 2022 n'a pas invade commencé en Ucrania en el 2022. Il a 2022 no une longue empezó histoire. en el 2022. Tiene De una historia comprendre que mucho más la larga. violence qu'incarne La Donald Trump violencia que n'a pas encarna que Donald son Trump étiquette no idéologique, mais solo qu'elle a tiene été su préparée par etiqueta bien d'autres ideológica, sino que ha violences de la sido puissance preparada por américaine muchas otras sous la violencias direction de d'adversaires de Donald los Trump, de americanos con présidents adversarios démocrates. de Par exemple, Donald Trump, en con presidentes 2001, demócratas, como por la ejemplo en el réponse 2001, à la l'attentat respuesta al des Tours atentado Jumelles de las sur un Torres mensonge Gemelas médiatique a partir de una mentira provoquant une guerre contre mediática un que pays provocó una souverain, guerra la contra un país destruction d'un soberano, État, la la destrucción destruction de un d'une Estado, région, la la destrucción destruction de una même de región, peuples et de e incluso cultures. de pueblos y culturas. C'est notre monde que nous révèle Es nuestro mundo que nos revela ce basculement este sans limite cambio de ces sin pouvoirs, límite aussi de bien estos poderes, politiques, guerriers tanto qu'économiques, políticos, guerreros como qui ont au económicos, cœur de leur avidité, que justement en l'avidité el centro de économique, su avidez l'avidité de la richesse, económica, la avidez l'avidité por las des milliardaires riquezas de, qui sont hors de contrôle, millonarios qui sont plus que puissants que quieren les États, controlar, que son más qui potentes échappent au que los commun des estados mortels, y que qui veulent nous son envoyer distintos sur Mars, del non pas nous, mais común de eux, los mortales,
que nos quieren pour enviar échapper a à la Marte, catastrophe no qu'ils nosotros, créent sino ellos, eux-mêmes, para escapar a la qui sont catástrofe que están offshore, preparando ellos qui ne mismos, que respectent están pas les lois offshore, communes que no sur respectan la las leyes fiscalité, comunes sobre la fiscalidad, qui sont hors du monde, que están hors d'un monde commun. fuera de un mundo común. Nous avons popularisé, pour comprendre ce qui nous Para arrivait, cette entender phrase lo que de nos estaba l'antifasciste ocurriendo, italien Antonio hemos Gramsci: popularizado la frase de la Antonio crise, Gramsci. c'est quand un La vieux crisis monde es cuando un mundo antiguo, condamné ne veut pas mourir, condenado, s'acharne, no quiere devient morirse, violent, brutal, su carga et se qu'un nouveau vuelve monde violenta y prometteur brutal y un nuevo mundo d'alternatives n'arrive pas prometedor encore con à alternativas no s'imposer. llega, no consigue imponerse. Et dans cet intervalle, Y en écrivait este intervalo, Antonio Gramsci depuis sa prison, escribía Antonio surgissent Gramsci les desde su phénomènes cárcel, morbides les plus variés. aparecen los fenómenos Je mórbidos préfère la más traduction diversos. poétique. Prefiero la traducción Un monde poética, condamné, un nouveau un monde mundo qui n'a pas condenado, encore un nuevo émergé, mundo que et aún dans ce no ha clair-obscur aparecido. En este surgissent des claro monstres. oscuro aparecen Mais ces monstres monstruos. sont Pero estos produits monstruos están par notre manque de producidos vigilance, por nos nuestra falta de indifférences vigilancia, précédentes, por nos y irresponsabilités. nuestras irresponsabilidades. En même temps, affirmer que cet illimitisme Afirmar que a este ce visage ilimitismo tiene aujourd'hui esta cara monstrueux hoy qui en nous requiert, día, una cara monstruosa, c'est un message d'espoir. es un Et mensaje donc de après la esperanza. première Y lucidité, le después de la premier primera espoir. lucidez, llega la primera Car ce monde est esperanza. condamné. Porque este mundo está condenado. Ce monde qui voudrait ne Este pas avoir mundo de limite trouvera que forcément quisiera sa no limite, tener ne límites, serait-ce qu'à encontrará su échelle de propio vie humaine. límite, aunque sea solo a Ce escala monde humana. qui veut Este tout mundo prendre que, au no, cœur de que la quiere terre, la tomarlo vider todo, de sa que quiere vitalité, vaciar la tierra qui veut de tout su prendre des vitalidad, que territoires quiere et pas tomarlo todo de seulement los territorios, le Grand y no Israël, solo mais le Groenland, Israel, mais le sino Canada, Groenlandia, et Canadá, pas seulement l'Ukraine, mais y no demain la solo Moldavie et Ucrania, d'autres. pero mañana quizás Ce monde-là Moldavia y otros est un monde condamné. territorios. Este mundo es un Il peut mundo faire d'énormes condenado. dégâts, Puede d'énormes llevar a désastres, et ils sont sous mes grandes yeux destrozos y avec desastres que ces deux tenemos guerres ante en los cours, ojos l'une sur con le estas continent dos européen, l'autre au guerras, Proche-Orient, una en el mais ne pas continente oublier europeo, non la plus otra en celle du el Soudan. Oriente Próximo, Mais ce sont sin deux mondes olvidarle de condamnés. Sudán. Son mundos condenados. Ces monstres, et Estos l'expression est bonne parce monstruos, que y la monstre, expresión freak, es correcta porque quelque chose monstruo d'inédit, de habla de bizarre, algo inédito, algo qui sort de la norme. extraño, que se Ils font sale de la ressurgir norma. dans notre présent Hacen un fantôme. llegar a nuestro presente Un un fantôme fantasma. Un qui est au cœur fantasma de que cette está en phrase el qui a été corazón, mise en el centro de la frase en exergue de que ces rencontres. que se han Cette subrayado en phrase de estos Camus encuentros. dans Esta son discours frase de du prix Nobel en Camus 57, en su où il dit discurso ma del génération Premio pensait Nobel pouvoir del changer le monde. 57. Nuestra generación Et en pensaba fait, dans poder une cambiar el phrase mundo, prophétique qui pero parle en una plutôt à notre frase époque qu'à profética son que habla époque, más a nuestra sa época que a la suya, responsabilité est su celle responsabilidad d'empêcher qu'il se es de défasse. impedir que se desmorone. Nous avons été légers, Hemos inconscients, sido incomplets. inconscientes, ligeros, Nous n'avons pas fini le incompletos. travail. No hemos Nous, acabado el l'Europe, trabajo. car c'est nous qui Nosotros, avons Europa, porque mis en somos péril le nosotros monde los que hemos avec puesto deux en guerres peligro el mondiales. mundo con 2 guerras mundiales. Et nous avons vu que notre Y hemos désir de visto que puissance, nuestro deseo de notre potencia, volonté de prédation, notre nuestra projection voluntad, sur le monde qui nuestra a proyección donné hacia el cette mundo, réalité non que ha pas dado esta géographique mais realidad politique que l'on nomme l'Occident, no geográfica, sino nous avons política, que vu llamamos que Occidente, cette hemos projection qui a visto fait que nos esta richesses proyección depuis que crea le nuestras voyage de riquezas Christophe Colomb, desde el viaje de Cristóbal eh Colón, bien cette projection, esta proyección elle a fait retour chez nous ha vuelto a, et elle nues- a produit a des nuestras montagnes casas de y ha cadavres. Le creado nazisme montañas de était un cadáveres. El colonialisme, nazismo était un era un impérialisme. imperialismo, un Il a colonialismo. ramené au cœur de l'Europe Llevó al corazón de Europa l'absolu, l'absoluto, l'excès el de ce que exceso nous avons fait en construisant de nos lo empires. que hicimos construyendo Et nuestros il nous a mis imperios sous les yeux combien y nos ces logiques puso de ante los puissance, de ojos civilisation como supérieure à estas d'autres, lógicas de d'origine potencia, de supérieure à d'autres, civilizaciones, de de naissance orígenes superiores supérieure a à los d'autres, de demás culture, o de religion de supérieure à d'autres, nacimiento, culturas, religiones superiores a de los demás, prétention que les autres de sont des barbares et pretensión que de que nous los demás sommes son les bárbaros y civilisés, nosotros somos allait civilizados, finalement faire de nous y
va a les hacer de prétendus nosotros, civilisés des barbares. a La nosotros barbarie aparentemente nazie, civilizados, c'est la bárbaros. La destruction de l'homme. barbarie nazi Et c'est pour es la ça qu'on destrucción invente le crime del ser contre humano, y es por l'humanité, esto que inventamos juridiquement. el crimen contra la L'humanité se humanidad fait un crime contre desde elle-même. un punto Et le de vista crime de jurídico. génocide, Y el l'effacement, la crimen de destruction, genocidio, de pas seulement borrar les crimes de guerre, no solo los crimes contre crímenes de l'humanité, guerra, crimes de los crímenes génocide. contra la Ce sont des humanidad, inventions crímenes de juridiques genocidio, d'après son la inventos catastrophe européenne. jurídicos que llegaron después de la Et du coup, catástrofe. se fait un sursaut Y hubo un qui sobresalto, se traduit par entonces, les que se Nations Unies, tradujo que por las représente Naciones ici le Unidas, que cher representa Miguel Ángel aquí Moratinos, qui el, se traduit mi par la querido Déclaration Miguel universelle Ángel des droits de l'homme, Moratinos, qui se se traduit par traduce la en Cour internationale de la justice. Corte Internacional de Qu'est-ce que c'est que Justicia, el cette Tribunal affirmation? Internacional de Justicia, C'est la qu'on ne peut plus Declaración de faire Derechos confiance Humanos. Y aveuglément lo aux que pasa es États que ya et no aux nations. podemos confiar de Qu'un manera État et ciega en une los nation estados, las naciones. aussi civilisés Un se estado y prétendent-ils una peuvent nación, por être muy des civilizado que sea, terreaux de pueden barbarie et de la ser pire des barbaries, fuentes de la plus barbaries, de las technique, la peores plus barbaries, la inconsciente, más la plus técnica, la más sûre d'elle-même, inconsciente, la más car segura de bardée sí de misma, culture, de porque diplômes, de con muchos prétention à diplomas, la cultura y domination. pretensiones de dominación. Et je dis, nous avons été légers. Nous n'avons pas Digo que fini le hemos sido travail. ligeros, Nous que no avons hemos acabado proclamé el tout cela trabajo, porque proclamamos en todo aquello 45 en el 45 jusqu'à 48, la Déclaration hasta universelle des droits de l'homme. Mais 1948, nous la venons de Declaración fêter Universal de en Derechos France le 8 Humanos. mai Acabamos 45, de mais le 8 mai celebrar el Día 45, il y a en eu un Francia el autre 8 8 de mai. mayo del Nous nous 45, pero libérions du hubo nazisme et otro au même 8 de moment, mayo. en Nos Algérie, liberamos del le pays de nazismo y al Camus, mismo tiempo à en Sétif, à Algeria, el Guelma, país dans l'est de du Camus, pays. en el Nous este del massacrions país, plusieurs dizaines masacrábamos de milliers de morts, varios de gens qui decenas disaient de ben, c'est le temps de personas. la Hubo liberté, de la gente, justice, de dijo, es el tiempo l'égalité, de la c'est pour justicia, de moi la aussi. igualdad, de la justicia. Et nous avons fait tout l'inverse. Y hicimos Le double exactamente lo standard dont contrario. on parle El beaucoup aujourd'hui, on Actualmente se s'occupe de habla l'Ukraine, on ne mucho de s'occupe pas beaucoup de Gaza. dobles medidas. Il a Hablamos de commencé là. Ucrania, pero no de Gaza. La Empezó en aquel liberté pour nous, les entonces. grands La principes pour libertad nous, para les grandes nosotros, valeurs los pour nous, mais grandes pas pour eux. principios y grandes valores para nosotros, pero no para Et au même ellos. moment, Y en el mismo momento, nous avons jeté comme un manteau de en el mismo poussière notre propre momento, crime, notre propre tiramos faute nuestro propio crimen, sur le nuestra dos d'un propia autre falta, peuple qui en la n'était pour espalda de rien, otro le peuple pueblo que palestinien. Nous avons laissé no había faire que la pedido nada, el pueblo légitimité historique palestino. de l'État Dejamos que la d'Israël, libertad del Estado voulue de par l'ensemble Israel, des vainqueurs du querida por el nazisme, conjunto de los s'accompagne vencedores d'une del injustice nazismo, qui a commencé par se la Nakba acompañe con una et qui s'est injusticia accrue que et aggravée empezó con depuis la 67 Nakba y que se contre agravó notre desde el peuple, le peuple de la 67 Palestine. contra Et nuestro nous n'avons pas fait que pueblo. ça. Y no Au solo même hicimos moment, esto, un pays en el issu de mismo notre histoire, momento, de un la question país coloniale, que nació invente ce qui desde la travaille le cuestión cœur de notre colonial, présent, se inventó lo l'apartheid que nos en Afrique du Sud preocupa est une ahora, el invention de apartheid 48. en África, Les en milliardaires qui Sudáfrica, sont autour de es un M. invento Trump de en aquel viennent. entonces. Los, Ils en sont nostalgiques. Ils ont un las idéal de personas séparation. que están alrededor de J'insiste Donald parce Trump que tienen este il ideal. faut aller Insisto, porque jusqu'au bout hay que ir de la hasta el fondo compréhension, la de la lucidité comprensión, de de ce la qui nous arrive. lucidez de lo Ce que qui nos nous está arrive pasando. est la note à Lo que payer nos de está nos pasando es inconsciences la précédentes. factura a pagar de nuestras La inconsciencias hiérarchie des anteriores, humanités, la jerarquía de las le humanidades, non-respect de l'égalité el des no droits, respeto de le la igualdad piétinement, de en l'occurrence, derechos, du droit international. el hecho de patear el Et la derecho question coloniale, internacional. dans son Y la actualité à la pregunta face du monde, et qui est comme colonial, une école de la que sauvagerie, es de como la una barbarie, escuela de la barbarie, elle est toujours accompagnée siempre d'un viene fantasme acompañada de de un disparition. fantasma de Il desaparición. y a le débat juridique que vous connaissez avec Existe el debate les jurídico que mandats de la conocéis con Cour los internationale de mandatos justice internacionales ou de les ordonnances, justicia, les mandats de la Cour los pénale mandatos internationale sur del la Tribunal question du Penal génocide Internacional sobre el tema del et les rapports genocidio des ONG qui concluent y à de un las génocide en ONGs cours à que Gaza. también Mais dicen que es un genocidio lo que está au-delà de la ocurriendo en question Gaza. de la Pero más allá qualification de juridique, il y del a dans término toute jurídico, aventure coloniale, en cualquier aventura colonial il y a le désir d'effacement hay de el l'autre, deseo de de sa borrar al otro, disparition. de que Qu'il desaparezca, parte, qu'il ne soit plus dans mon paysage, que se vaya, que mais ya s'il no ne lo part tenga pas, ante los bien ojos, pero no, si no se va, qu'il soit supprimé.
pues lo Pour convoquer suprimimos. toujours Camus, je suis de ceux qui ont une lecture hétérodoxe Para de seguir hablando de l'étranger, Camus, qui a souvent ah, été critiqué parce que l'arabe que va el tuer árabe Meursault n'a pas de nom. Les que va a Européens ont matar des a noms et Meursault no l'arabe n'a tiene pas de nom. nombre Et certains y el l'ont lu árabe no comme tiene un roman nombre. colonial. Y algunos lo Je pense que leyeron c'est como una l'inverse. novela colonial, pero me C'est un parece que es message exactamente lo anticolonialiste. contrario. Es un mensaje Dans cette fable, anticolonialista. car on En n'imagine esta pas en Algérie coloniale fábula, le porque no imaginamos en représentant de Argelia la minorité européenne los être representantes de la traduit aux minoría assises, condamné à europea mort pour le condenados meurtre a dans une muerte bagarre d'un arabe. por matar en Donc cette una fable reyerta a un impensable árabe. Esta qui montre un fábula héros qui devient impensable que étranger à enseña un lui-même, à sa héroe que famille, es à sa extraño a sí communauté, mismo, à a su l'humanité, familia, a la elle humanidad. part de cette idée que l'autre Habla n'a pas de nom, parte de esta idea de que el otro no que tiene l'autre a nombre, disparu, el otro que desapareció, l'autre est effacé. el otro queda Et c'est borrado. là, j'en termine, où Y l'on con pense esto à acabaré. Aquí es donde ce pensamos poème en de este poema Mahmoud Darwish, de pense aux autres. Mahmoud Darwish. Quand tu Piensa fais en tes los guerres, demás pense aux autres. Pense à cuando ceux te vas a la qui guerra. Piensa en los veulent la demás, paix. piensa en aquellos que J'en quieran la termine paz. en Y acabaré répondant, au fond, contestando. j'ai parlé de façon très grave, En el fondo et donc hablé de manera je muy suis grave peut-être hors les clous. y quizás esté fuera Jouons. de lo que se espera. Let's play. Pero Humor. juguemos, jouons, let's play. Eh bien, je ne crois pas. Pues Il y no a eu creo. une vidéo qui a circulé récemment Un où on voit video des enfants de circuló Gaza recientemente en survivants donde vemos qui font niños du de rap, Gaza qui que font de la sobreviven, musique, qui ven jouent, que tocan qui música, font de que l'humour, juegan, qui que ont de la hacen joie. humor, que Et en même temps, ce hacen sont les rap mêmes y qui que disent son on ne joue felices. plus. Y son los mismos La que, guerre, que dicen la l'extermination, guerra, on ne joue plus, on la ne peut plus exterminación, jouer à ya ce no jeu. Mais nous, on podemos joue quand jugar même. a esto, pero Et nosotros là, seguimos Camus jugando. est un bon guide. Y aquí Camus Camus es un disait buen qu'il ne faut guía. pas Camus confondre decía la tragédie, que no le podíamos tragique et le désespoir. Trop de confundir gens lo confondent le trágico. tragique et le désespoir. Demasiadas personas confunden lo Et il trágico y citait un la romancier desesperanza. britannique, D.H. Y Lawrence, qui un disait le tragique novelista devrait être comme un grand británico coup de decía pied lo donné au malheur. trágico tendría que ser En como d'autres una termes, la patada. conscience de la tragédie ne La doit pas conciencia nous de la rendre tragedia no tétanisés, tiene paralysés, que comme des lapins pris dans paralizarnos les phares. como conejos Elle doit au ante contraire faros. Tiene nous amener que, al à contrario, nous tiene que libérer, llevarnos à ne a pas être empoisonnés par le liberarnos, a malheur, à ne no pas quedar, s'y complaire. Et Camus disait, quedar j'appelle ahí. malheureux Y tous ceux Camus qui n'ont à decía, choisir llamo qu'entre deux desgraciado a choses, aquellos que solo tienen que escoger devenir des entre bêtes dos cosas, féroces, convertirse l'illimitisme, en bestias, el ou de ilimitismo, féroces o dompteurs de de bêtes. Auprès d'eux, je domadores ne de voudrais pas dresser ma bestias, de tente. animales feroces. No Oui, quiero échapper à hacer l'esprit de frontera entre l'horreur. los dos. Hay que Donc escapar del assumer la espíritu tragédie, la regarder en face, de pesadez. Hay que vivre mirar avec la nos tragedia en tragédies, nos los ojos, faiblesses, nos vivir blessures, con sans las en tragedias, oublier nuestras aucune. debilidades, Et c'est un nuestras message heridas. d'espoir. Y es un mensaje de Au esperanza. début Al principio, de l'homme révolté, il y a une citation del d'Hölderlin, hombre revoltado, un poète prussien. hay Or, ce poète una prussien nous cita a de un légué poeta prusiano que ce nos qui legó doit être notre mantra aujourd'hui. lo que tiene que ser nuestro Car c'est mantra en hoy en faisant día, face, porque en es résistant, en ne mirando nous laissant pas prendre par le tragique, que que nous construirons l'espoir. Et là où construiremos la croît le esperanza. péril, Donde croît crece aussi el peligro, l'espérance. tiene que haber esperanza L'inquiétude est también, la l'antichambre de inquietud l'espérance. de la Merci. antecámara de la esperanza. Muchas gracias. Moi, je pourrais encore écouter Edwy Plenel une demi-heure, mais je vais faire une petite pause peut-être. Podríamos escuchar a Louis Plenel media horita más, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Al inicio pensaba hablar en español, pero para honorar el carácter multilingüal de su evento, pero al final no creo que sería una buena idea. Or I could be speaking English with a French accent, but Por lo tanto, voy a hablar en inglés con un acento francés. Pero voy a hablar francés. Vous m'entendez bien? Es
nuestra lengua es la de Camus también. Yo soy dibujante de prensa, es el oficio más antiguo del mundo. Bueno, ya veo que algunos pensaban que era otro, el oficio más antiguo del mundo, pero miren, este es mi ancestro, es un dibujante de hace muchísimos Le años. job était dur à l'époque. Era muy duro por Il n'y aquel avait pas de papier, il n'y avait entonces. pas de crayon, il n'y No avait había pas d'iPad. papel, ni iPad, ni Mais bon, vous savez, lápiz. la vie d'un artiste, c'est Pero toujours la sabéis, galère. la vida de un artista siempre es complicada. J'en ai marre de gâcher ma vie avec un rêveur. Non, 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 nous ne sommes pas Me des da rêveurs. igual, Regardez de plus ya estoy près harto ce qu'il essaye de faire, mon collègue. de, Il essaye de faire sens du de monde qui estropear mi l'entoure. Celui-là a vida beaucoup con alguien d'intuition, que cet homme doué. hace las cosas mal. Pero mirad lo que intenta hacer él. Tiene Nous ne sommes mucha. pas des rêveurs. Nous essayons, enfin, notre Nosotros métier no d'homme, somos comme disait soñadores. Camus, c'est Nuestro d'essayer justement de faire oficio sens de ce monde. de Et seres humanos es actuellement, dar sentido a Dieu sait, vous a l'avez très bien décrit, este Dieu sait si c'est lourd. mundo. Y Il s'en passe des choses. On vit des sabemos que moments historiques. Il y a bien sûr vivimos cette élection momentos totalement históricos. historique sur la Y es place Saint-Pierre. esta elección histórica en la Plaza San Pedro. J'avais déjà fait mon dessin à l'avance. Ya había hecho el Vous dibujo connaissez le con résultat. antelación. Este es el resultado. C'est un garçon en général. Es un Ça a niño. marché. En general es un niño. Funcionó. J'ai compté, ça fait 4 papes. J'ai 4 connu 4 papas. papes, donc je peux bien réutiliser ce dessin, je crois. O sea que puedo reutilizar este dibujo. He podido C'est vrai, reutilizar este pour dibujo. Camus, la tâche Es consistait donc à cierto, para empêcher que le monde ne Camus se défasse. Alors là, tenían que actuellement, intentar que el mundo c'est vrai que c'est se très actuel. Là, il desmorone. faut faire vite parce que le monde se Hay défait que à ir grande rápido vitesse. porque el mundo se está De l'autre côté de desmoronando l'Atlantique, muy rápidamente. Al voilà ce que otro ça lado donne. del Atlántico, mirad lo que 100 aparece. jours, en 100 jours seulement, 100 on en est là. días. Donc on a 100 envie de dire días. à M. Trump, Tenemos ganas de une decirle minute, al du señor calme. Trump, Il reste encore calma. 1361 jours. Quedan 1361 días. En 100 jours, on peut dire que cet homme a vraiment En imprimé 100 días sa podemos marque sur le decir monde. Il a imprimé que sa este signature. hombre marcó el hombre con una firma indeleble Maintenant, on comprend mieux pourquoi il a planté tous ces y casinos. vemos mejor por qué puso todos estos Pour casinos. l'Europe, en tout cas, ça a été un grand moment de, comment Para dire, ça a été un Europa réveil. fue un despertar. Espérons que ce soit un réveil. Esperemos que sea un Le réveil de la despertar, conscience, le réveil de el la despertar responsabilité, de la responsabilidad, de la celle de prendre son conciencia, destin en main, le réveil de la del lucidité, destino, je sais pas, de la j'aimerais le croire. lucidez. En tout No cas, sé les si autocrates sont creérmelo, à la mode. C'est pero vraiment los l'époque des autócratas hommes están de forts, des moda. machos, des Es duracures. el momento de los Bientôt, Trump sera machos. certainement Pronto de Trump nouveau réélu avec seguramente son meilleur ami. estará con su mejor amigo. Oui, quelle sorte de gel. ¿Veis qué tipo de Il faut gel? dire que la dynastie des Kim de Corée du La Nord, dinastía ils sont de particuliers. los Ceux-là, ils ont Kim l'air tous de tout droit Corea sortis de del Norte Cartoon Network. Hein. parecen Déjà, leur salidos coupe de de cheveux, on Cartoon dirait le Network. résultat d'une expérience nucléaire. El corte Et de puis, pelo ya parece un Kim toda una Jong-un, c'est le experiencia. troisième. Kim Il s'appelle Jong-un un, mais es c'est el le troisième. tercero. Je Se ne sais llama pas si vous vous uno, pero es souvenez el du tercero. père, No sé si acordáis Kim de su Jong-un, padre. quand il est Kim décédé. Jong-un, Il y a cuando quelques années, ça a été un moment murió vraiment hace unos dangereux. años, fue un momento muy peligroso. Et ça, vous l'avez très bien décrit, Y Edwy, le esto, drame de cette Edwy, guerre à l'est lo de has l'Europe qui poursuit descrito son muy chemin. bien, el drama de Je vais esta capturer en guerra, une seule image. que solo quiero describir con una imagen, una sola imagen. Il fait peur, Poutine, on le retrouve là, attablé Putin da à sa miedo. longue Lo table. encontramos Vous vous aquí souvenez de la delante longue de una table de Poutine? larga mesa. ¿Os acordáis de esta Et larga maintenant que vous mesa? avez vu le dessin de Kim, vous Y comprenez ahora que pourquoi habéis visto on lui el avait donné dibujo une de longue Kim, table à Poutine. entendéis por qué le habían dado una On est plus larga tranquille mesa a Putin. avec une longue table. Quedamos Donc, más la tranquilos con una Chine mesa résiste. larga. China Le Canada résiste resiste, aussi. Canadá La resiste résistance también. s'organise au Canada. La resistencia se está organizando en Canadá. Plus vite, il faut faire barrage à Trump, ça marche mieux en Hay que français. hacer Faire barrage. una La seule raison pour laquelle una j'ai barrera voulu ce para dessin, Trump. ou j'ai En fait ce francés dessin, c'est es parce que un j'avais juego envie de une fois dans ma palabras. vie de dessiner Y tenía des ganas de castors. dibujar una vez en mi vida unos C'est castores. pas évident de trouver la bonne manière No de resulta réagir à tout ça. evidente
encontrar la manera On se adecuada sent de impuissant, reaccionar je a ne sais todo pas. ello. Faut-il Nos boycotter les sentimos produits américains? Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous impotentes. vous privez des céréales Kellogg's ou Dejáis de tomar Coca-Cola? On productos sait que Trump americanos, adore le Coca-Cola o los Coca-Cola. cereales On dit qu'il en boit Kellogg's. une douzaine par jour de Se Coca-Cola. dice que Trump On bebe sait unos aussi qu'il 12 rêve de mettre un Coca-Colas al día énorme y que sueña en glaçon poner una dans son gran Coca-Cola. hielo en su Coca-Cola, un hielo inmenso en su Coca-Cola. Vous croyez que je m'amuse, hein? Pensáis que me Vous estoy croyez que nous, les divirtiendo, ¿verdad? dessinateurs, on est en train d'avoir du bon temps? Nosotros, los Mais non, pas dibujantes, du tout. no estamos C'est pas drôle. Franchement, ça fait disfrutando. peur. No, Quand no on ne peut es plus divertido. distinguer Cuando une no podemos plaisanterie ver sordide la d'un décret diferencia officiel du entre un président decreto des oficial États-Unis del d'Amérique, presidente de c'est Estados déprimant. Unidos de América, Ça fait peur. es preocupante. Esto da Début miedo. janvier, pour prendre A juste un principios exemple, de enero, pour para dar solo l'émission un 28 ejemplo, minutes d'Arte, para j'avais fait ce un dessin. programa de 28 minutos de arte, había hecho este dibujo. Superbe potentiel immobilier. Et 2 Magnífico semaines après, potencial Trump disait inmobiliario. 15 exactement días cela, después, les mêmes Gath mots. dijo exactamente esto, Pire las mismas encore, palabras. Peor je ne sais pas aún. si c'est la vidéo à laquelle vous No faisiez sé allusion, mais si quand es el Trump a vídeo reposté sur de la son que habláis, Instagram cuando officiel Trump une vidéo mandó qui en su montrait Insta y la bande de oficial Gaza comme une de riviera la avec des banda de casinos, Gaza Trump como et des statues una géantes. riviera con Donc il a estatuas reposté ça sur gigantes, son compte casinos, officiel. cuando lo puso en su Et là, cuenta les oficial de créateurs de cette Instagram, vidéo, los totalement effarés, se sont écriés, creadores mais attendez, de este c'était une vídeo blague, sorprendidos dijeron, c'était pero de la cuidado, satire. era sátira, era Alors, una broma. quand on ne fait plus la différence en fait, Cuando ya entre no la hacen la caricature diferencia, cuando la prend le fauteuil du caricatura pouvoir, toma la on entre poltrona del on poder, sombre dans la dystopie, dans le entramos cauchemar. en la distopía y en Le fou du roi fait rire, mais quand le las roi est fou, on ne rit pesadillas. plus. El bufón hace reír, Vous pero savez, les cuando el autocrates, rey les hommes forts, les es machos, les loco, ya populistes, nos ont la peau très reímos. fine. Los Ils ont populistas, los l'épiderme très machistas, fin, tienen parce que la leur piel muy régime est fina, construit porque el sur la régimen peur. Ils craignent se par-dessus tout le ridicule. construye sobre Ils craignent le regard el lucide miedo. de la satire, Tienen miedo de qui la dit que le mirada roi est debout. lúcida de la sátira. C'est pour ça qu'ils s'en Dicen, prennent très y souvent, por esto que les muy a autocrates, menudo quand ils arrivent au pouvoir, los ils commencent à autócratas, s'en cuando prendre llegan al aux poder, caricaturistes, empiezan aux a humoristes, comme aux luchar journalistes. contra los humoristas, los Je connais periodistas, un los confrère qui a dû caricaturistas. fuir son Un pays colega pour avoir tuvo que dessiné une huir de su fleur. país por haber dibujado una flor. Regardez, ce dessin semble innocent et Mirad, pourtant este il est extrêmement dibujo subversif. es Lorsque le parece Palestinien de inocente, pero Syrie, es Hani muy Abbas, l'a posté sur son compte Facebook humorista. Cuando en lo puso en su 2012, en pleine cuenta révolution Facebook en el syrienne, 2012, en fait, il savait, il a hésité à le poster, hein. Poster, pas poster, poster, pas poster. Sa femme lui a dit oui, se vas-y, poste-le. dudó en ponerlo o no. Ma femme est comme ça aussi. Mi mujer también es Il así. savait que sa vie allait basculer parce que la fleur, bien sûr, Sabía c'est le que su symbole de la vida révolution. iba a Le cambiar. régime de Bachar al-Assad ne pouvait pas supporter cela. Très vite, la police Bashar a été al-Assad no assez podía frousse. hacer Il a nada. fui au Liban, puis en Suisse. Il est maintenant à l'abri avec sa famille à Genève, où il a obtenu Está l'asile. en Ginebra ahora. Son ami, le dessinateur Akram Raslan, Su n'a pas eu le amigo même réflexe. Akram Il n'est pas parti no assez tuvo el vite. Il a mismo disparu. reflejo. En 2016, on a appris Desapareció sa en el mort dans les 2016. geôles de Bachar al-Assad. Estuvo Pour entre honorer los le que courage sufrieron de de Bashar al-Assad. caricaturistes comme Hani Para, Abbas, para nous Ani avons Abbas, nous avons créé une fondation à Genève, la fondation crearon Freedom una for Tunis, fundación en que je préside Ginebra maintenant. À l'origine, on que l'avait fondée presido avec ahora, Plantu. que tenía con Et Plantu. depuis 2012, nous Desde el décernons le 2012 prix international du dessin tenemos de el presse Premio avec la ville de Internacional de Genève. Dibujo de Et Prensa con la voici ciudad de Hani Abbas Ginebra. recevoir son prix des Aquí mains de celui tenemos a qui Ani était notre Abbas président que d'honneur, Kofi recibe Annan. el premio Aujourd'hui, de en son nuestro souvenir, le prix presidente de s'appelle le honor, Kofi Kofi Annan Annan. Courage Ahora in se llama Cartooning Award. Kofi Annan Alors, vous Award, connaissiez Kofi Courage Annan Award. comme secrétaire général des Nations Unies, vous connaissiez le prix Nobel de la paix. ¿Conocíais Ce qu'on ne sait el pas, Premio vous Nobel de connaissiez la peut-être le Paz? sosie de Morgan Freeman. Quizás conocíais el Socias de C'est une blague qu'il aimait Morgan bien faire. Enfin, c'est Freeman. pas une blague, il aimait bien Es raconter una l'anecdote broma de que, ce bueno, monsieur no qui es avait una posé devant broma. lui. Este señor que se cruzó por la calle y que le dio un autógrafo del gran actor. Vous connaissiez tout ça, vous ne connaissiez pas. ¿Conocíais a todo que esto? Kofi Annan était un grand défenseur du dessin de presse. No sabíais Face seguro à que Kofi la Annan propagande, face au chaos de la pensaba esto, désinformation, notre fondation veut saluer la lucidité, celle des caricaturistes et celle des journalistes. la de los La liberté caricaturistas d'interdire
de la libertad de prensa van mano en mano. Mirad esta foto de ceremonia en el 2022. En el medio tenemos un dibujante de Hungría. Quizás lo reconoceréis, son dos héroes. Muratov, que sigue en... y María, que se mantuvo firme contra Duterte. El Papaya de Hungría que nos decía, cuidado, lo que estamos viendo en Hungría lo vais a vivir si le vais al poder populista. Orbán es el modelo de Marine Le Pen y de Trump. Cuando Gabor Papay nos decía esto en un país en el corazón de... estaba trabajando para el último periódico y lo trataron de en la tele pública. Luego, hoy, en Estados Unidos, vemos lo que hace con los medios. También es importante ver lo que hacen los medios, entre ellos renunció a los... yo era el dibujante del periódico. Era un dibujo que no era mío. Es un dibujo sobre Oriente Próximo que enseñaba a Trump y Netanyahu en la prensa portuguesa. Gran tempestad antisemita. Hubieron manifestaciones delante del periódico Los hijos de Trump y Netanyahu y finalmente decidieron tomar la solución más fácil, que es renunciar a todos los dibujos de prensa. Les médias traditionnels détrônés par les réseaux sociaux, on le sait, c'est une réalité. Le match était inégal. Sabemos que es una realidad. Por una parte, hay verificación puesta en perspectiva y por otra parte, fuego a voluntad de la opinión, de emoción amplificado por los algoritmos. Las instituciones, las compañías, las redacciones siguen hoy en día intimidadas por las redes sociales y teman el pueblo gritando. No creo que aún tenemos madurez frente a esa realidad, ni la edad adulta. Alguien ha hablado mucho del ruido de nuestra época. Es un poeta hace 400 años, Shakespeare lo decía. Fijaros, Shakespeare, como podéis leer en la pantalla, todo suena muy bien, ¿verdad? Aunque el mundo ha cambiado un poquito, ¿verdad? 6 años después del New York Times, en enero pasado, mi colega salió de Washington Post porque es la primera vez en 17 años de carrera que se negó a publicar ese dibujo. Fijaros, no enseña los grandes de la tecnología, Zuckerberg y Bezos también. No solamente es multimillonario, sino también propietario del Washington Post y por eso se negó a publicarlo. Y el periódico tuvo miedo. En una América funcional, la redacción no hubiera dudado. Se hubiese lanzado este dibujo, lo quiera o no Bezos, y lo hubiera hecho. Pero hoy en día ya no estamos en una América funcional. Por su acto, la delineante defendió sus principios y acusó al periódico. Acaba de recibir ella el premio Pulitzer. Por solidaridad, los dibujantes han hecho su propia versión. Cuando Zuckerberg dijo que ya iba a quitar el fake news en su plataforma, yo hice mi contribución para Anne.
Y el asunto Aternay está muy claro y se ve mucho ruido, ¿verdad? Pero lo que está ocurriendo por debajo no se ve a través de la prensa local en Estados Unidos. Muchos periódicos ya simplemente no osan hoy en día publicar dibujos críticos contra la administración Trump en Estados Unidos hoy en día. Ahí donde se instala el miedo, la censura, no es necesaria, porque la autocensura ya hace el trabajo sucio. Por lo tanto, recapitulemos, por favor. Menuda pantalla, censura de la sociedad, de las redes sociales, del poder. Aún no he dicho la forma más extrema de la censura, el asesinato por muchos, por ejemplo, fueron abatidos como en Charlie Hebdo hace 10 años. Añadamos ahora la censura de los extremistas religiosos. Son muchos, ¿verdad? El dibujo de prensa está en el corazón de muchas presión. Es una diana y muy solitaria esa diana. Sin embargo, hoy parece casi una contraintuición decirlo, pero la caricatura es también una herramienta para vivir junto. El humor es lo que nos permite reír y amar a los demás, es decir, hacer sociedad. El humor, esa cortesía de la desesperanza, como decía otro, nos permite soportar precisamente lo absurdo de nuestra condición humana. La libertad de expresión es una idea muy bonita, pero muy maltratada últimamente. Sin embargo, es un principio fundamental sobre el cual la democracia se establece. Ayer había que defender la libertad de expresión contra aquellos que la relativizan en nombre de otros combates. Había que defender la libertad del humor contra la susceptibilidad exacerbada de los demás. Realmente, muy rápidamente nos llamaron reaccionario. Ahora hay que defender la libertad de expresión contra aquellos que nos la roban, porque efectivamente la extrema derecha nos la está robando y hace uso de ello para atacar y rebajar. Por lo tanto, en palabras de Elon Musk, efectivamente tiene mal palabra, tiene mal olfato esta prensa. Y él pone entonces sus verdades paralelas, sin más. Elon Musk ha comprado Twitter y yo hice este dibujo cuando lo compró. Y ya va a decir que este dibujo ya no funciona, esta imagen de este símbolo de Twitter, ese pajarito. Pero fijaros, con detalle. Hoy en día, para nuestra generación, la tarea es impedir que se desmorone nuestro mundo. La noción incluso de realidad parece destruirse bajo nuestras miradas. Las personas ya no pueden ni tan siquiera creer lo que ven. Los fake news lo inundan todo. Y una vez destruido la realidad, se puede dominar los hombres. Por lo tanto, más que nunca, se trata, me parece, de defender el periodismo profesional e independiente. Se trata de tener valor. Y eso vale para los periodistas, pero también para los propietarios de los medios de comunicación, pero para el público también, porque el valor es un acto colectivo. Se trata de defender también la sátira política, porque francamente necesitamos de esa sátira política más que nunca, sino ¿quién dirá que el rey no vale nada? Y hace exactamente 20 minutos que tomo la palabra. Muchas gracias. Entonces, ¿de qué hablamos ahora? Bueno, en primer lugar, quisiera decir hasta qué punto este trabajo de Chapat hay una enorme elegancia
hoy en día en su forma de dibujar, lo que se llama un poco la tradición de la línea clara en el dibujo, porque también hay algo que se está jugando en algo en este tiempo, es el estilo. Creo que la lucidez es también una forma de ética y elitista, porque el dibujo, fijaros, Bannon, expresión de la nueva extrema derecha estadounidense, ha utilizado esta fórmula, inundar la zona de mierda, dijo él. No sé si dijo de mierda, pero sí. No sé si añadió la mierda, pero bueno, se le supone. Por lo menos la traducción que yo tenía era esta. Quizás no hemos pasado. No, totalmente. Es una traducción muy bien hecha del inglés. Saturen la zona con mucha mierda. Eso es lo que decía Bannon. Y nosotros que somos... la paradoja es que defendemos nosotros la libertad de expresión, pero hay ahora ahí un caballo de Troya contra la independencia, la crítica, las informaciones, que es la libertad de decir incluso lo peor, incluso lo abyecto, y lo que no tiene sentido también. El pasaje de Hamlet, por ejemplo, lo que se decía con Shakespeare, y es un placer estar a tu vera, el mío también. Bueno, creo que vamos a dialogar ahora con el público un poco la idea, ¿verdad? Respecto a... Bueno, he admirado esa demostración muy profunda que ha hecho. Y respecto al tema de la lucidez, ha dado la respuesta a la pregunta que nos planteamos y que se plantea aquí también. Frente a la lucidez, hay que bajar los brazos y quizás no se deba malinterpretar. Hay que huir, hay que salir de la realidad, lo que hace mucha gente, desconectarse, y es el principio de juego. Hay que empezar a jugar en la plaza en vez de ver el telediario, o realmente nos obliga a, digamos, dejarlo todo, tirar la toalla. Y tú, al contrario, has hecho un llamamiento a la acción, a actuar. Pero ¿cómo hacerlo hoy cuando hay esa distancia entre lucidez y realidad? Pero la noción de lo real hoy en día, ahora ya no tenemos certeza de esa realidad. Esto nos deshace esta voluntad de acción por la incertidumbre. Sí, claro, todo está hecho para paralizarnos, para agobiarnos y para que seamos ciegos. Pero, ¿cómo diría yo? Pienso que no podemos darle ese regalo de la indiferencia, de decir, no es mi asunto. La indiferencia, como decía Gramsci, es el peso muerto de la historia. Y lo que yo he querido decir, y lo que va con lo que yo he dicho respecto a tu trabajo y la estética, y qué hace la cultura, los artistas, los creadores, es una patada a la desgracia. Pero eso no significa que no hagan frente, que no resistan. Es por ello que el vídeo del que yo comentaba no era la vídeo que tú has comentado sobre la Riviera, ¿verdad?, de Trump. No hay que jugar con esa fórmula de Trump. Era el semáforo verde para sigan destruyendo Gaza. No, yo decía esos vídeos de los niños de Gaza que juegan precisamente por su creatividad para demostrar que están vivos aún, a pesar del desastre. La catástrofe es la medusa. Si Medusa la miran a los ojos, le paraliza, lo sabéis, ¿no? Si cruzan su mirada, le va a paralizar, el mito de Medusa. Por lo tanto, hay que combatir la catástrofe, pero escapando de la posibilidad de quedarnos fijado, paralizado. Por eso creo que hay una expresión suiza que dice, hay fuego en el lago, ¿verdad? Bueno, sí, tenemos fuego en el lago, se dice, sí, la expresión suiza. El mundo que se está desmoronando
y lo decía Camus en 1957 de forma profética, es el mundo que tenemos de forma injusta, incompleta, de forma desigual, que hemos querido proclamar después de la catástrofe de Gaza. No quieren tirar solamente eso. El derecho internacional, no todas las reglas. Tienen teóricos que vuelven a la proclamación de la legitimidad única de los nacionalismos, lo que es justo y lo que es bueno para mi pueblo. Y es yo quien lo decide. Obviamente, después de haberlo puesto a la esclavitud. Lo que es bueno para mi pueblo, y ya me importa un pepino el resto del mundo, la humanidad, las reglas, las normas, los principios, los derechos de la infancia, derechos de la sanidad, que son derechos fundamentales. Esta frase, lo que es justo y lo que es bueno para mi pueblo, la filósofa Hannah Arendt la cita en los orígenes del totalitarismo, es una frase banal de Adolf Hitler. La catástrofe empieza también por esas palabras muy simples, que nos acostumbra además a una forma de indiferencia, a no verla, la costumbre. Y sigo siendo muy grave lo que yo digo, ¿verdad? Sí, pero me quedo en esa obsesión de esta idea de indiferencia. No sé si es el término o agotamiento o absolutamente, digamos, enterrado bajo la mierda, como se suele decir. Pero todo esto, los algoritmos están en manos. Ya hemos visto María Gesa en la foto ante la ceremonia. María Gesa en 2022 fue una de las voces importantes de nuestra época, la periodista, que eso es, sí, un periódico digital, y luchando contra la autocracia estaba jugándose 100 años de cárcel, pero describe muy bien este gusto tóxico que ha invadido las redes sociales, y en su último libro ya anticipaba, porque se hablaba de la colisión entre la autocracia y los autócratas. Y como controlan los algoritmos, no es inocente todo ese fango que aparece en nuestras pantallas y que contribuye a que a la indiferencia o simplemente no ahogan ni cómo sacar la cabeza. La cultura, el arte es una forma quizá para removilizar a la gente o movilizar de nuevo a la gente, pero ustedes saca muy bien en Mediapart porque es un medio de comunicación que funciona y económicamente incluso mejor que otros, sí, porque son muy buenos. Sí, la señora la acaba de confirmar ahí del público. ¿Es indiferencia o es algo aún más grave? Bueno, usted ha hablado de María Gesa porque en las Filipinas nos lo muestra. El autócrata está en la CPI, ha sido entregado a la justicia internacional. Sí, y porque tenía problema con su sucesor, ¿verdad? Sí, eso es. Pero es desfase donde están sobre el tema. Él no tenía problema, ¿verdad?, en postularse, y otros, pues, si están en su mundo, Occidente, Europa, pues no se preocupen de ello. Pero en realidad la respuesta a la pregunta que hacía respecto a lo que hemos conseguido hacer, y tú haces también, yo dije al principio, actúa en tu lugar. Yo creo que los problemas que tenemos hoy en día es un momento en el cual no hemos descansado demasiado tiempo. El problema es que no vemos la forma de cortar camino político, nos vemos impotentes, no tenemos la solución, y lo vemos la extrema derecha llegar, los desórdenes de las oposiciones de izquierda, y vemos como todo eso se está cayendo y no vemos el recorte político que podamos atajar. Pero quizás porque no hemos suficientemente actuado en nuestro lugar. Yo creo que nuestra generación, mi generación, ha confiado demasiado en la delegación mediante el voto.
el hecho de, venga, hagámosle confianza a los demás que nos van a ocuparse. La urgencia hoy en día es poner un dique en la sociedad. El periodismo, por ejemplo, en su crisis, en vez de lamentarse, debe decir que él mismo debe reconquistar la confianza del público. Ser mejor es hacer un periódico que da información de interés público. Incluso aquellos o aquellas que no están de acuerdo con la sensibilidad de este periódico, encuentra utilidad social en este periódico. Mi mirada de ciudadano, al igual que tu país, en Francia, es que la obsesión de coger un atajo político hace que no esté construido ese dique. Ese anclaje no existe en la sociedad. El hecho de sacar a la gente del aislamiento, del miedo de las redes sociales, no solamente de las redes sociales, incluso de los medios de comunicación de masa. Construir ahí el dique, para mí, está asociado a esa sociedad, en la sociedad, en el corazón. No va a tomar tiempo. Es largo camino, pero es ahí donde tenemos posibilidades de futuro. Eso significa actúa en tu lugar y piensa en el mundo. Piensa quizás que en la sala hay respuesta de cómo salir adelante de este bloqueo y ser capaz de influenciar a otros. Hay preguntas. Bueno, yo no estoy en el caos. La catástrofe ya lo tenemos, yo tampoco. ¿Hay alguien en la sala que desea decir algo, pero con micro, por favor? Arriba hay una mano alzada, por favor. Si le pueden pasar un micro para garantizar la traducción, por favor. Bien, muchas gracias por estas dos intervenciones. Yo querría volver sobre la palabra de Hannah Arendt en ese análisis. Lo voy a leer, es un poco largo. Un momento que encuentre esas notas, un segundo, por favor. Dice el caballero. La lección de estas historias es simple. Y todos lo conocen, políticamente hablando, está solamente en condiciones de terror. La mayoría de las personas se van a inclinar, pero que algunos no se van a inclinar por sí mismos. La lección que nos dan los países donde se ha pensado la solución final es que eso ha podido ocurrir en la mayoría de ellos, pero eso no ha ocurrido por doquier. Menos mal. Humanamente hablando, no hace falta más. Y no hay que pedir más, y que este planeta permanezca habitable para la humanidad. Pero ¿dónde están estas personas hoy en día que no se inclinan? Mi pregunta, ¿y dónde están esos países que resisten contra estos sistemas que ustedes habéis descrito? Muchas gracias. Pues es Suiza, donde no hemos rodeado de un muro financiero y bancos, porque siempre se necesita un banco, ¿verdad? Por ejemplo, no, es una broma. Bueno, creo que esa cita de Ana recuerda ese abandono que han vivido los judíos de Europa y de destrucción que sufrieron. Y cuando dije antes que la catástrofe empieza por palabras, no es decirlo de forma banal. Todo el desafío de la lucha en las palabras, en los medios de comunicación de masa pueden decir lo peor, lo abyecto, y pensamos que una opinión criminal, xenófoba, racista podría ser una opinión legítima. Después pienso que el sentido de esta cita que usted ha leído es que tenemos cita con nosotros mismos. Yo no puedo decir de otra forma. Tenemos una cita con nosotros mismos. El señor Moratinos se reúne con él mismo en su trabajo de diplomático. Sandra y todos aquellos que organizan este encuentro tienen cita con ellos mismos y han dicho, sí, tenemos que recoger esa palabra de Camus contra ese mundo que se desmorona. Y lo que compartimos es que ahí donde estamos tenemos una cita con nosotros mismos. Y creo que estamos en una época
donde va a ser muy escolar lo que voy a decir, pero hay una virtud del ejemplo, del hecho de mantenerse, de hacer frente, de no dejarse caer. Porque yo pienso que este mundo también es un mundo feo, grosero, vulgar. Trump lo es un agresor, incluso físico de las mujeres, eso está documentado. Hay una violencia que no es solamente verbal. Y por lo tanto, el tema de la estética, de cómo uno se mantiene, y es por ello que desde mi punto de vista en Francia, una voz inédita, porque no se puede clasificar, la de Dominique de Villepin encuentra algún eco en el mundo que vivimos. A los ojos del mundo, él ha mantenido ese discurso casi impotente en 2003 frente a la locura americana, pero que permanece para nosotros una referencia de un viejo país, un viejo continente, decía él, en la conciencia de nuestra catástrofe anteriores, un viejo país, un viejo continente llenos de heridas, de mentiras, de problemas, y frente a la potencia se tiene que levantar en su debilidad, porque la catástrofe iraquí no se pudo impedir. Eso es lo que decía en aquel entonces. Y hoy en día, cada uno de nosotros tiene que dar el ejemplo frente a un mundo político que de forma mayoritaria no da ejemplo. Y no es demagogia una cierta excepción de España en el momento actual frente a Francia. Y creo que estamos más en la cita del mundo que otros países europeos, pero creo que estamos en ese momento que vamos a salvar el futuro, la esperanza, porque no tenemos elección. No tenemos elección y además es una forma de estar al lado del vivo frente a este mundo que es un astro muerto. Ahí está el reloj climático y seguimos sacando petróleo, gas a escala de sus pequeñas vidas o de su país, de su descendiente. ¿Qué más da? Y al final van a caerse. Van a pegarse contra un muro. Lo vivo es resistirse a todo ello. Pero no tenemos elección, salvo lo que ya era ese dibujo de la caricatura. Ya está uno muerto, ¿verdad? Gracias. Bravo. Bravo. Gracias a ambos. No puedo, desgraciadamente, dejar al público que empiece a hacer preguntas porque vamos a tomar retraso, pero muchísimas gracias a Edoui y Patrick de habernos permitido reabrir nuestros ojos, de habernos dado de nuevo el valor que vosotros ponen en su trabajo diariamente, cada cual a su manera, y también hacernos sentir como espacio en colectivo. Gracias por todo. Gracias de verdad.